Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Este momento que vamos a revisar es un momento muy especial, muy sensible, lleno de confusión, porque Jesús ha llegado a Jerusalén. Y déjame decirte, ha llegado Jesús a Jerusalén con todo el imaginario religioso detrás de él. Ha generado un imaginario religioso, vamos, por todo lo que ha enseñado y especialmente por todo lo que ha hecho. Entonces asumen que van a pasar muchas cosas. Entonces viene Jesús con todo este imaginario religioso sobre él, sobre lo que debe hacer, sobre lo que debe suceder. Si es el Mesías, debe hacer muchas cosas. Y eso es lo que va a causar muchísima confusión. Muchas personas esperan que Jesús haga muchas cosas, esperan que sucedan otras. Son las grandes expectativas que se pusieron sobre Jesús. Y eso sigue sucediendo. ¿Cuántas expectativas llegan? Personas ponen sobre Dios, sobre Jesús, y cuántas expectativas ponen sobre la iglesia, sobre lo que debe suceder. Por eso la gente va a la iglesia, porque espera muchas cosas, asume otras. Sus imaginarios religiosos, están ahí y los llevan para que se cumplan, para que Dios haga lo que ellos piensan que debe hacer, para que Jesús cumpla lo que ellos piensan y anhelan que debe suceder. Todas las expectativas estaban puestas ahí. Toda la multitud, había puesto demasiadas expectativas sobre Jesús, los discípulos, los apóstoles y en especial los líderes religiosos que no se separaron de Jesús. Y Jesús ha anunciado este momento. Y lo ha dicho como un momento de conflicto, un momento de enfrentamiento, un momento de suma violencia. Entonces, porque ahora estará cara a cara con la poderosa tradición sacerdotal, con la poderosa tradición, de sabiduría que es las sinagogas. Y ahora se agrega una poderosa tradición monárquica. Entonces todo esto traía expectativas, miedo, qué va a suceder, y muchas personas, se sintieron confundidos con Jesús. Y eso sucede todos los días. Mira lo que pasa. Las personas van a la iglesia, con todas sus expectativas, con todo su imaginario religioso, esperando que sucedan muchas cosas con su persona, con su familia, con todo eso, y no están entendiendo cuál es el sentido. Jesús dijo muchas veces para qué había venido, pero las personas no quieren oír, todo lo que dice Jesús, sino quieren oír las mejores partes. Y eso le pasó a sus discípulos. Estaban temerosos porque sabían lo que iba a suceder. Entonces, ¿qué hace Jesús ante estas expectativas, ante este nerviosismo de sus discípulos que no saben qué hacer y saben que Jesús, trataron de persuadir a Jesús de que no fuera a Jerusalén, de que no hiciera esto? Pedro incluso lo llevó aparte y le dijo que no vuelva a decir más de que va a morir. Entonces, ¿qué hace Jesús? Eso va a ser muy importante. ¿Por qué Jesús decepcionó a tanta gente? ¿Cómo sigue haciendo? Solo hay como dos opciones. Una sería que Jesús no hizo lo que yo esperaba que hiciera, Jesús no es el Mesías, Jesús no actuó como yo pensaba y las cosas no sucedieron como tanto anhelaba. Y la otra, que es la más difícil, porque la mayoría asume eso, no es el Dios que yo esperaba, no es el Jesús que yo imaginaba, y de la iglesia menos, O la segunda opción sería la más difícil de todas, que muy pocas personas lo asumen.
Por eso ves que hay tanta deserción en la iglesia, porque las personas llegan con tantas expectativas, tantos imaginarios religiosos, y como las cosas no suceden, no se arreglan, no pasa nada con su persona y mucho menos con su familia, nos dice algo está mal aquí, probablemente es la iglesia y mejor me voy a otra iglesia, y ahí andan buscando de iglesia en iglesia a ver cuál de las iglesias ofrece más, y ahorita con tanta oferta religiosa, wow, las personas van de iglesia a iglesia para ver cuál funciona y cuál no. Pero la otra opción, que es la más escasa, difícil y poco frecuente, es decir, no es que Dios haya fallado o no haya hecho lo que yo esperaba, sino probablemente yo estoy entendiendo mal. Estoy entendiendo mal a Dios, no estoy comprendiendo las palabras de Jesús, las estoy entendiendo mal, y por lo tanto llego a estos momentos de desilusión. Muy pocos lo hicieron, incluso sus discípulos les costó mucho trabajo entender lo que va a suceder ahora. Entonces muy pocas personas se detienen a pensar esta sana sospecha de que tal vez yo no estoy entendiendo bien a Dios, la iglesia, a Jesús, sus promesas, su palabra. Estoy poniendo todo mi imaginario religioso sobre Dios y sobre Jesús y sobre lo que debe pasar. Pero entonces Jesús lo resuelve de esta forma. Manda a 2 personas por delante para que todos, ¿qué es lo que va a pasar? Manda a 2 personas. Y déjame decirte, estas 2 personas descubren que todo está listo, que la llegada a Jerusalén no es una llegada inesperada, descuidada, que nadie sabía y finalmente llegó Jesús, sino van a comprobar, escucha, estos 2 discípulos que Jesús selecciona para que a su vez se lo digan a esos otros 2, a los demás discípulos. Entonces ellos descubren que todo está listo, que todo está preparado, que la llegada, a Jerusalén está contemplada, incluso con todas sus complicaciones. Por eso, entonces solo tenemos, pareciera, 2 opciones. O Dios no está haciendo bien las cosas, Jesús no es el Mesías, y todo esto agarró desprevenido a Dios y finalmente no es lo que yo esperaba. Adiós, como mucha gente. O yo no estoy entendiendo bien. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de las palabras de Jesús? Las promesas de Jesús. ¿Para qué venimos a Jerusalén? Decían, si aquí va a haber muchos problemas, como te dijimos, Señor. Entonces Jesús manda a 2 personas para que ellos puedan darse cuenta de que todo está preparado, de que todo está contemplado, que Jesús sabe lo que está haciendo, y somos nosotros los que no sabemos lo que Él está haciendo, porque queremos que haga otras cosas, que vaya en otra dirección. Queremos que vaya a otro lugar y haga otras cosas, y no que vaya a Jerusalén. Entonces somos nosotros los que no entendemos. Jesús les mostró una y otra vez que vendrían señales muy especiales, y lo que va a hacer Jesús son señales que significa que apuntan hacia algo más grande. Por grandioso que nos parezca esta alimentación de miles de personas, es una señal que apunta hacia algo más grande. Las sanidades espectaculares, poderosas, grandiosas también, por especiales que nos parezcan, son señales, apuntan hacia algo más grande, ¿no? Todo lo que hizo y todos estos portentos sobre la naturaleza también apuntan hacia algo más grande. La sanidad a hombres y mujeres atormentados, también apunta hacia algo más grande. Todo es una señal, no un fin en sí mismo, es un medio que nos lleva a otras cosas, a entender otras cosas. Pero constantemente nos quedamos ahí en ese medio, en esa señal, y dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, ya estaba a la vista, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos, enfrente de la ciudad de Jerusalén,
dice, Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. ¿Para qué? Recuerda, para que ellos mismos se dieran cuenta de que todo está listo, de que todo está preparado, de que todo lo que va a suceder forma parte de un plan. Y que tenemos que estar atentos, no a lo que nosotros quisiéramos que hiciera Dios. Una y otra vez ese camino nos va a llevar a la decepción, la desilusión y como resultado la deserción. Sino estar atentos a aquello que significa, qué es lo que está mostrando, cuál es la señal, qué significa todo esto. Entonces nos dice, Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran, vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría, desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Recuerda siempre esta clave profética de Jesús de hablar en tercera persona, no en primera persona. Digan que yo lo necesito, digan que yo, requiero de ellos, y ellos tendrían que decir Jesús los necesita. No, está diciendo en tercera persona, el Señor los necesita. El Señor que está al control de todo. Pero pareciera que era todo lo contrario. Todo lo que va a suceder en esos días, parece que es todo lo contrario, que no es Señor de nada. Que, escucha, aquí hay una clave. Que es como nosotros, claro, que es como nosotros. Todas las cosas que sucedieron vinieron a demostrar, de forma grandiosa que Jesús es como nosotros. Es el Hijo de Dios en todo lo que dijo y enseñó. Es el sentido de la ley. Por eso predicó la ley en su sentido original, vivió la ley en su sentido original. Enseñó todo acerca de la oración, el modelo original de la oración. ¿Quién es Dios? Glorificó a Dios. ¿Qué significa glorificar? Hacer presente a Dios. Todo lo que decía y hacía Jesús, hacía presente a Dios. Pero también es un ser humano como nosotros. Asumió una naturaleza como nosotros, no un disfraz de humano, sino asumió una naturaleza con toda su fragilidad y con todas sus limitaciones. Y eso fue lo que se mostró. Toda su humanidad, ante esa violencia que vendría. Entonces nos dice, vayan a la aldea que está allí, les dijo, en cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría, desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, porque incluso se adelanta Jesús, pero ¿cómo vamos a ir a tomar algo? La gente nos van a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Por qué hacemos esto? Nos dice, si alguien les pregunta qué está haciendo, simplemente digan el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato, Señor. Mira lo que dice. Señales muy sencillas. No llegó haciendo portentos, sino una señal, casi imperceptible. Vayan por estos 2 animales, tráiganlos y díganles esto, que el Señor los necesita, y finalmente esas personas accederán. ¡Wow! Para que ellos se den cuenta. El Señor sabe lo que está haciendo, sabe lo que está sucediendo, incluso Él permite todas estas cosas. Son estos sublimes y pequeños milagros que pasan delante de nosotros y no nos damos cuenta. Que suceden muchas cosas como señales para nosotros, pero estamos esperando otro tipo de señales, y esas pequeñas señales, milagros y portentos sublimes, y discretos, no los estamos viendo. Estamos esperando, como los fariseos, señales de los cielos, las grandes señales, y todo lo que está sucediendo aquí pasa desapercibido para nosotros. No nos damos cuenta. Estamos atentos a otras cosas, y mira esta señal, esta pequeña señal que para ellos, ¿cómo fue posible? Era lo que necesitaban saber para que ellos a su vez se lo dijeran a los otros. Llegamos y estaba todo tal y como Jesús dijo. Y nos permitieron llevar estos 2 animales. ¿Pero cómo? ¿Y qué dijeron? ¿Qué hicieron? Dijimos, el Señor los necesita, como Jesús nos dijo. Y sucedió como Jesús dijo.
Eso era lo que ellos debían entender. Las cosas sucedieron como Jesús dijo. Entonces, eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Era una señal, vamos, una señal profética que señalaba a la monarquía, que señalaba al verdadero rey de Israel, al hijo de David, pero como rey verdadero. Entonces, los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra y la cría y se pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. Todo va a comenzar ya en Jerusalén. Todas las expectativas, recuerda, todos estos imaginarios religiosos sobre lo que va a suceder. ¡Qué grandioso! Jesús llega a Jerusalén, finalmente demostrará que es el rey y acabará con todos sus enemigos. Esos son nuestros imaginarios, que Dios debe actuar de esa forma. Entonces, Mateo 21, estamos ya en Jerusalén. En Betfagé ponemos, vayan a la aldea que está allí. El Señor los necesita. ¿Y qué es lo que ellos comprobaron? Hicieron tal como Jesús les había ordenado. Jesús se sentó allí. Recuerda, son estas pequeñas señales y milagros y portentos que suceden todos los días delante de nosotros, pero estamos ocupados mirando y esperando del cielo las grandes señales como los fariseos le exigieron a Jesús. Entonces perdemos de vista muchas cosas que están pasando, que son estas pequeñas señales que sumadas nos llevan al cuidado de Dios, a que Dios está al control de todas las cosas, a que hay promesas que se cumplen todos los días. Entonces los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su crío, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. Y cuando Jesús ingresa, la gente reconoce, por supuesto, a Jesús, pero especialmente reconoce esa señal, sabe que esa señal pertenece al rey David, al hijo de David, una señal inequívoca que habla del rey de David. Entonces dicen, ya se va a cumplir. El reino se va a establecer, el rey de Israel va a estar presente y va a acabar con todo eso. Va a acabar con toda la maldad, con toda la desigualdad. Ya no habrá pobreza, injusticia, enfermedad, nada de eso. El reino vendrá. Todos esos son imaginarios religiosos. Sí, la Biblia ha hablado de eso. Por eso Jesús habló de la salvación en términos del reino. Por eso Jesús, toda esta gran alimentación de los miles de personas señalaban a un mundo sin hambre. Por eso estas sanidades señalaban a un mundo sin enfermedad. Por estos momentos de felicidad, estos banquetes, señalaban a un mundo feliz, de abundancia, de provisión. Y por eso estos portentos en la naturaleza señalan a un mundo donde es distinto, donde la naturaleza se comporta de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra a su cría y pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí y entró. Y mira lo que empezaron a hacer. Estos imaginarios religiosos pasaron a un momento de gran devoción, de gran esperanza. Y las personas, y cuando vieron que a Jesús se acercaba, las personas quitaron su capa y la ponían para que pasara por ahí, como una manera de honrar el camino del rey. Y aquellos que no podían quitarse nada, porque eran muy pobres, porque las personas, en su mayoría, las personas con recursos pudientes, tenían 2 prendas, 3 prendas encima. Tenían su túnica, su capa y otra capa y podían hacer eso, pero las personas pobres solo tenían una sola túnica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron al ver que estas personas con posibilidades, autoridad y linaje pusieron sus prendas
para que pasara el rey, vamos, tomaron ramas y las pusieron también. Entonces fue un momento de gloria. Fue un momento, vamos, donde todas sus expectativas y todos sus sueños y sus anhelos, vamos, construyeron un camino de devoción y escucha, de ilusión. Porque nuestras expectativas, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestras necesidades, nuestras urgencias, construyen estos caminos de ilusión para que pase Dios por aquí, para que Dios venga por aquí a resolver todo el lío que hay en casa, todo el desastre de mi vida. Construimos estas calzadas de esperanza para que Dios pase, para que Dios venga y se detenga como lo hizo muchas veces y bendiga todo nuestro hogar, toda nuestra vida, resuelva todos nuestros problemas y volvamos a ser una familia unida y feliz. ¡Wow! ¡Cuántas expectativas! Escucha, mucha gente anhela todo eso y es válido. Pero también es muy importante entender cómo trabaja Dios, qué es lo que hace Dios. Y Jesús confundió a toda esa multitud, confundió a sus discípulos y especialmente a los apóstoles. Una y otra vez le tenían que decir, escucha, a Jesús lo que tenía que hacer. Jesús se convirtió en discípulo de sus discípulos. Una y otra vez le dijeron, hay que hacer esto y esto. Y Jesús es muy condescendiente y les mostraba que no es así. Que tenían que aprender a conocer y reconocer lo que Él está haciendo. Y esto que estaba sucediendo era una señal. No era el fin, del ministerio de Jesús. Finalmente he llegado a Jerusalén y estableceré mi reino. Acuérdate, nuestra devoción, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras necesidades, nuestras urgencias construyen un camino para Dios, para que pase por aquí. Ay, sí, Señor, ya pasa de una vez y resuelve todo este lío que hay en mi casa. Para eso la gente va a la iglesia, para poner un camino de paz, de bendición, y llegan y ponen sus túnicas, y si no hay manera de poner túnicas, bueno, pues ponemos ramas para que para que Dios pase por aquí, para que Dios pase frente a tu casa. Eso sería grandioso. Entonces, nos dice, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. ¿Quiénes pusieron primero sus prendas? No la multitud, sus discípulos. Señor, por favor, siéntate aquí, es una honra para nosotros, todo este momento que estamos viviendo, que estemos cerca de ti, ser tus discípulos. Se quitaron. Entonces, la multitud está haciendo lo que vieron hacer a sus discípulos, quitarse su ropa y hacer y construir un camino. Un camino para Dios, para que pase Jesús por aquí. Y los discípulos comenzaron con esta ceremonia, con este ritual de devoción, de esperanza y de anhelo. Ellos pusieron sus túnicas y así como hicieron los discípulos, hizo la multitud. Entonces, nosotros podemos, como discípulos de Jesús, generar señales y ceremonias que pueden terminar en desilusión, como hicieron los discípulos. Ellos comenzaron con esta forma de honrar a Dios. Seguramente Jesús se sintió honrado, pero más honrado se siente cuando prestamos atención y entendemos lo que está haciendo. Entonces, de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas, como lo hicieron los discípulos, sobre el camino delante de él, y otros que no había nada de prendas que poner, cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino para que por ahí pasara Jesús. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Entonces, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro, escucha, de la procesión, una procesión de fe, de esperanza,
de anhelos, de urgencias, de que las cosas cambiaran de una vez por todas. Entonces prepararon todo. Pero mira lo que viene. ¿Qué pasa cuando asumimos que Dios va a hacer esto y aquello? ¿Qué pasa cuando no estamos entendiendo lo que está haciendo Dios y cómo procede Dios? Escucha, cuando insistimos en nuestros valores que no son nuestros, que si los miramos bien, pertenecen más al imperio que al reino de Dios. Por eso Jesús habló durante más de 2 años y medio en qué consiste el reino de Dios, es decir, la salvación. ¿Cuáles son los valores y categorías del reino de Dios? Porque si no entendemos eso, insistimos en nuestros valores, recuerda, que no son nuestros, que los aprendimos, que nos impusieron esos valores como verdaderos, como ciertos. ¿Cuáles? Recuerda, para el imperio todo es una mercancía, pero para el reino de Dios todo es un regalo. Todo lo que viene de Dios es un regalo, pero para el imperio todo es una mercancía. Incluso lo que viene de Dios, te lo tienes que ganar. Tienes que trabajar en ello y tienes que impresionar a Dios para que Dios vea y diga, sí, en verdad te has esforzado mucho, por lo tanto te lo daré. Esos son los valores del imperio. Entonces, todas esas expectativas, toda esa construcción de esta calzada, esta procesión del anhelo, por aquí va a pasar Jesús. Por aquí va a pasar Jesús, que pase por enfrente de mi casa, por enfrente de mi vida. Entonces nos dice, alaben a Dios, dice, y toda la gente que lo rodeaba gritaba, acuérdate, Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos sabían estas promesas, todos sabían estas promesas mesiánicas, que el rey va a venir y va a hacer bendiciones para todos. Y nos dice, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad estaba alborotada a medida que Jesús entraba al fin. Las cosas ya van a cambiar, las cosas ahora serán diferentes. Recuerda, a eso, mucha gente va a la iglesia a eso, a tender su ropa, su prenda, si no hay pues unas ramas para que Dios pase por ahí y las cosas cambien. ¿Sabes cuántos imaginarios pusieron esto? Los textos son reales, son verdaderos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y nos dice, alaben a Dios en lo más alto. ¡Wow! Pero así sucede. Entonces, eso es lo que pasaba. Todas las expectativas, todo el imaginario religioso puesto en Jesús, porque pensaron, asumieron, estaban seguros de que algo iba a suceder, vamos, en Jerusalén, y ellos querían estar ahí. Pero recuerda, si no entendemos cómo procede Dios, cómo hace las cosas Jesús, viene esta desilusión, esta decepción, y sumadas desilusión y decepción, como muchísima gente, viene la deserción de la iglesia. Y si no andan de iglesia en iglesia y ven un programa y otro y un video y están aquí asumiendo, este sí es verdadero, este es mejor, este sí es mejor que esta iglesia es mejor, o buscando una iglesia más grande, más establecida, más estricta. ¡Wow! No sabes qué estrictos son aquí, asumiendo que entre más estricta es, más más bíblica. Y esta predicación, como con 20 versículos, vamos, wow, nos trajeron de aquí para allá. Esa sí es una predicación bíblica, wow. Son imaginarios religiosos. Tenemos que aprender, vamos, cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Insistimos en nuestras categorías, que ni siquiera son nuestras. Vamos, no las enseñaron, ni nos las impusieron, son las categorías del imperio. Insistimos en traer, escucha, esta prenda nueva en este retazo viejo, una y otra vez. Por eso no encajan las cosas.
porque insistes en tu manera de pensar y quieres traer todo esto nuevo y vamos, todo este vino nuevo en este odre viejo, por favor. Insistimos una y otra vez. Por eso las cosas terminan así, en desilusión, en decepción. Por eso, porque insistes en conservar tus valores, así somos nosotros, así es nuestra familia, así siempre he hecho las cosas, así soy yo, wow, ¿y qué culpa tenemos todos nosotros? Eso es algo que ya debe cambiarse. No nos gusta, claro. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, desaprenda. No, ¿cómo que vas a desaprender? ¿Sabes quiénes desaprenden? Solo las muy pocas personas que entienden que todo eso que aprendieron estaba mal. Por eso no desaprende. ¿Cómo voy a desaprender si eso me lo enseñó mi familia, mis amigos? Eso yo lo aprendí, eso me lo enseñaron muy buenas personas. Adelante. Pero mira cómo está tu vida, con todo eso que has supuestamente aprendido, conservado, y ahí estás defendiendo eso que está acabando con tu vida. Entonces, ¿quiénes desaprenden? Pues aquellos, escucha, que reconocen que todo eso ha estado mal, que nada tiene que ver con Dios, tiene que ver con el imperio, pero no con los valores del reino de Dios. Entonces, eso les pasó. Mira lo que viene, mira lo que va a suceder, un momento de alabanza, de esperanza, de ilusión, una calzada de prendas, vamos, llenas de anhelo, unas ramas, vamos, de expectativa, vamos, todos se quitaron y lo pusieron para que Dios pase por aquí y nos bendiga y cambie las cosas. Y nos dice, toda la ciudad estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este? Así son las multitudes. ¿Quién es este? Ellos, tú ven y tú alaba a Dios y pon tus prendas, y si no tienes nada que poner, corta una rama. Y algunos, pero ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Qué momento de devoción, de esperanza. Pero mira lo que viene. Mira lo que sucede cuando no conocemos a Dios o pretendemos conocerlo o queremos imponerle a Dios lo que Él debe hacer. Si tú eres Dios, entonces haz esto, esto y esto, porque esto es lo que debe hacer Dios. Son nuestras expectativas, son nuestros anhelos, son nuestras urgencias, son nuestros miedos los que nos llevan a pedirle a Dios tantas y tantas cosas, y nosotros le llamamos oraciones, cuando en realidad la oración es para alguien que está buscando conocer a Dios. Es alguien que conoce a Dios. Y cuando alguien conoce a Dios, deja de pedirle cosas, porque saben que las cosas se cumplen sin que se las pidas. Por favor, imagínate que solo se cumplen cuando pides, por favor, por favor. La oración es para aquellos que conocen a Dios. No para aquellos que están siempre en urgencias, Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto. Las oraciones se vuelven una lista del súper. Te pido por esto, por esto, por esto y por aquello. La oración es para alguien que conoce a Dios y lo enseñó. Y ustedes deben orar de esta forma. Entonces fue un momento de gran expectativa, una procesión de esperanza, de anhelo, de urgencia, para que todas las cosas cambien. La procesión. La mayoría tendió sus prendas. ¿De dónde aprendieron eso? Ya vimos. De los discípulos. Vieron hacer eso a los discípulos y la multitud hizo lo mismo. Por eso muchas cosas, debemos tener cuidado de señalar cosas o hacer o establecer ciertas conductas y pautas, pensando que eso es lo que honra a Dios, eso es lo que agrada a Dios. Poner ahí prendas y hacer un camino de devoción y de fe. Eso agrada a Dios. Y Dios pasaba. ¿Y cuántas prendas pusieron por mí? ¡Wow! ¡Cuántas ramas! ¡Cuánta alabanza! Eso le agrada a Dios. Eso le agrada al Dios del imperio. Que lo alaben, que lo engrandezcan. Que toda la multitud esté ahí y lo engrandezca. Esos son los dioses del imperio. Pero el Dios del reino de Dios, lo que le agrada es que lo conozcamos.
Porque todas estas alabanzas y toda esta gratitud, vamos, y Jesús se sentía honrado. Qué calzada tan hermosa, cuánta devoción, cuánta fe, eso pertenece al imperio. Lo que pertenece a Dios es que lo conozcamos, porque sabe que cuando no lo conocemos y asumimos muchas cosas, viene lo que va a suceder más adelante. Entonces, la mayoría tendió sus prendas y otros cortaron ramas de los árboles, la extendieron sobre el camino. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es una bendición. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Déjame decirte, esta promesa es tardía. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevaba al menos 30 años y más o menos 32 años y medio de ministerio. Entonces, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que ha nacido en el nombre del Señor, bendito el que ha crecido aquí en esta tierra en el nombre del Señor, bendito el que ha enseñado más de 2 años y medio. Entonces, esta alabanza estaba llegando solo un poco tarde. La bendición más grande, por eso el reino de Dios está entre ustedes, está delante de ustedes. ¿Y por qué no dijeron bendito el nombre del Señor? El que está delante de nosotros, claro que no, porque son nuestras expectativas y nuestros anhelos y nuestras urgencias que no nos dejan conocer bien a Dios. Entonces, finalmente las multitudes contestaban, es Jesús el profeta de Nazaret. ¿Y sabes qué pasó? Finalmente pasó por esa calzada hermosa de prendas, de ramas, y que Dios le agrada tanto. Vamos, ¿quién comenzó esto? ¿Quién comenzó este imaginario religioso, este imaginario, vamos, de fe? Los discípulos. Y finalmente Jesús llegó a Jerusalén, ¿y qué crees? No pasó lo que ellos esperaban. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Jesús pasó por encima de todos, llegó y se fue a otro lado. Entonces, ¿qué hicieron? Recogieron sus prendas, las limpiaron de polvo, como mucha gente en las iglesias, recogen sus prendas, las limpian bien, se las ponen y se van. Claro, así pasó. Fue un momento grandioso, pero no lo entendieron. Lo comenzaron los discípulos. Lo comenzó la multitud, las expectativas, todo el imaginario religioso construyó esa calzada que terminó en decepción. Y los que echaron ramas, bueno, pues ya las dejaron ahí. Pero imagínate, recoger tu prenda, sacudirla, ponértela otra vez y adiós. No era lo que yo pensaba, no era lo que yo esperaba, no era, las cosas no cambiaron. Como mejor me voy a otro lado, mejor me voy a otra iglesia, mejor me voy a otra fe, mejor me voy a otros conocimientos secretos. Entonces nos dice, Jesús entró en el templo. Bueno, seguramente no va a pasar algo aquí en Jerusalén, pero en el templo sí va a pasar algo. Entonces vieron a Jesús detenerse y escucha lo que hace. Los evangelios nos dicen que finalmente tomó las cosas con mucha calma, porque lo que viene a suceder no es un arrebato, escucha, de enojo y de ira y de indignación, sino es algo que está contemplado, medido, porque dice que tejió un azote de cuerdas, que en el mundo del campo se usa mucho, y saben que a lo que se refiere. Entonces, esa calzada de fe, de esperanza, de anhelos, finalmente, las cosas no sucedieron como yo esperaba. Bueno, todo va a suceder, todo va a comenzar en el templo. Ya llegó Jesús, todos estaban pendientes, recogieron sus prendas, algunos ya se fueron. No, las cosas no cambiaron, no pasaron como nosotros esperaban. Pero bueno, tal vez va a comenzar en el templo. Jesús, y todas sus promesas y todo su reino del que ha hablado, finalmente comenzará en el templo, en la poderosa tradición sacerdotal. Y mira lo que va a pasar, inesperado. Nadie imaginaba
lo que iba a hacer Jesús. Así es. Por eso tenían que estar muy atentos y pensando una y otra vez. ¿Qué es lo que quiere decir? Nadie imaginaba esto, nadie sospechaba que Jesús estaba preparando un azote de cuerdas para esta señal profética sobre el futuro de este templo, este grandioso templo que sus discípulos se sentían orgullosos. Señor, mira qué piedras, qué lugar, qué ornamento, Señor, de verdad, nos sentimos orgullosos de nuestro templo y lo mejor de todo es que ahí está Dios bien resguardado, Señor, en toda la pureza y santidad que Él merece. ¡Qué imaginario! Dios estaba afuera entre toda la multitud. Y todavía ellos asumían, y la gente lo sigue asumiendo, qué grandioso templo, esto es digno de Dios. Y templo dice, qué hermoso templo me han construido, me encantan. ¿Sabes a quién le encantan los templos grandiosos? Al imperio. A Dios no le impresionan, a nosotros sí y al imperio. O sea, el imperio nos ha enseñado a impresionarnos con eso, a asumir esa grandiosidad, asumirla y relacionarla con Dios. Si es para Dios, tiene que ser grandioso, tiene que ser hermoso, porque así es Dios. Cuando mira lo lejos que estaban, vamos, los discípulos, Dios estaba ahí, Dios estaba delante de ellos en la persona de Jesús. Es el Hijo de Dios. Tuvieron destellos suficientes para que ellos supieran que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que dijo Pedro, Él es el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Dios esto no te lo reveló esfuerzo, capacidad o sabiduría humana. Esto te lo ha revelado mi Padre. Eso le dijo Jesús a Pedro. Pero se sentían orgullosos. Y Jesús les dijo, ven este grandioso templo que los tiene muy, muy impresionados y que asumen que Dios está ahí y vamos y se sienten también impresionados con todas las ceremonias de los sacerdotes. Vaya que nos impresionan las ceremonias. Pero dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo? Y Jesús viene a hacer una señal para anunciar lo que viene con este templo y lo que en realidad está. Mientras que para ellos era su orgullo, qué edificios, qué ornamento, vamos, qué grandiosidad, Señor, mira. No, nos sentimos orgullosos de nuestro templo y Dios, escucha, y Dios está ahí adentro, resguardado por gente la gente indicada y señalada por Dios. Entonces Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Sus discípulos, recuerda. Entonces, si algunos esperaron que en esta calzada, vamos, hermosa, llena de prendas y plantas y ramas preparadas, vamos, y todo el mundo se sintió conmocionado y todos gritaban y alababan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se sintieron un poco confundidos porque no pasó nada. Bueno, todo va a pasar en el templo ahí, por supuesto, el templo de Dios. Entonces, mira lo que hace, empieza a tirar todas las mesas. Y sus discípulos, Señor, ¿qué estás haciendo? Vaya que Jesús no hace lo que nosotros esperamos que haga. Vaya que Jesús no hace las cosas que nosotros asumimos que debe hacer un Mesías, que debe hacer Dios. Mira nada más este desconcierto. Vaya que Jesús hace las cosas muy diferentes a lo que nosotros pensamos. Esa es la oración, ese es el trabajo de la oración. Pero para nosotros la oración es una lista del súper, cuando en realidad es, Señor, averiguar cómo procede Dios, entender cómo procede Dios, asumir los valores del reino. Y esto que estaba haciendo era una señal profética, que solo mucho tiempo después entendieron los apóstoles. Pero mientras tanto estaban en shock. Señor, ¿qué estás haciendo? Porque si lo hubieran entendido, ellos mismos también hubieran volteado mesas. Pero por supuesto, estaban avergonzados, llenos de pena, llenos de desconcierto. Escucha, si lo hubieran entendido, ellos también estarían. ¿Y qué hubieran entendido? Que ese templo no era un templo de Dios, que Dios no estaba ahí adentro,
que distaba mucho de ser un templo, que en realidad era una cueva de ladrones. Entonces, si ellos hubieran entendido eso, hubieran también volteado las mesas. Entonces Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían. ¡Wow! Señor, imagínate. Primero una conmoción, una procesión, vamos de alabanza. ¿Y por qué no alabaron aquí? Porque no entendían. Porque no entendían. ¿Quién comenzó toda esta devoción de quitarse las prendas? Los discípulos. Él les dijo, las escrituras, habló en sus términos. Habló en sus términos. Asumen, porque ellos citaron las escrituras, citaron aún, salmos mesiánicos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en lo más alto del cielo. Bueno, pues vamos ahora, habló en sus términos. Las escrituras se están cumpliendo ahora, nos dice, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración. Y nada más lejos que eso. Y una casa de oración, escucha, para todas las naciones. Por supuesto que nada de eso ocurría. Nada, las naciones no podían acercarse, incluso había vallas donde incluso había advertencia bajo pena de muerte si los gentiles, es decir, todas esas naciones, es decir, los etnos, se acercaban. Y había muchos filtros para acercarse, había muchos círculos concéntricos, entonces tenías que llenar muchos requisitos como en el imperio, claro. Como la adoración es una mercancía y hay que pagar por ello, hay que llenar ciertos requisitos, hay que esforzarse. Entonces, finalmente, detrás de todos estos círculos, muchas personas se estaban quedando afuera. O sea, los gentiles no se diga, las mujeres también, cierto tipo de hombres y hasta muchas personas quedaban fuera en estos filtros y solo llegaban muy pocas personas. Wow, con muchas posibilidades, mucha autoridad y con un linaje impresionante. Entonces, ¿cuál casa de oración para todas las naciones? Solo un par de familias gobernaban el templo, eran los saduceos y no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque decían, no, la resurrección ya se ha cumplido. Ellos pensaban en esta resurrección, cumplida, ya realizada. En esta escatología realizada ya. El fin de los tiempos ya es. Claro. Entonces, eso era muy distinto a lo que en verdad, el diseño, original de la casa de oración. Entonces, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mira lo que podemos hacer con las cosas de Dios. ¡Wow! Una casa de oración convertida en cueva de ladrones. Una casa de oración para todas las naciones y muy lejos estaba de eso. Muy lejos, solo muy pocas personas podían llegar y 3, 4 familias estaban a cargo de la poderosa tradición sacerdotal, es decir, el templo. Y esa poderosa tradición sacerdotal, por supuesto, estaba subordinada al imperio y por lo tanto tenía la obligación de enseñar los valores, no del reino de Dios, sino los valores, del imperio. Entonces, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Si ellos, sus discípulos que estaban poniendo mantas, señoras, estaban igual que toda la multitud, pensando, ya va a llegar el reino, y si es posible, Señor, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y los demás, quién sabe, que sean nuestros sirvientes. Entonces, los ciegos, ¿cuál es el sentido de la oración? Recuerda, todas las señales apuntan hacia algo más grande. No solamente apuntan hacia algo más grande, sino denuncian. Recuerda, la profecía anuncia y denuncia. ¿Y qué estaba denunciando? La ceguera.
de todo lo que estaba pasando, comenzando con sus discípulos. Si ellos hubieran entendido el proceder de Jesús, de su maestro, y para qué iba a Jerusalén, porque para eso es la oración, para entender a Dios, ellos también se hubieran encargado, de voltear mesas, de entender que ese no era un templo, pero se sentían orgullosos. Mira, Señor, por favor, qué piedras. Y Jesús decía, sí, cierto, es impresionante, no me había dado cuenta. Parece que Jesús no se da cuenta, pero es ellos quienes no entendieron. Entonces, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y los sanó. Esa es una casa de oración, no esa cueva de ladrones. Entonces, nos dice el templo: Jesús entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas, y mi templo será llamado casa de oración. La han convertido en una cueva de ladrones. ¿Cuál es el verdadero uso del templo? Lo que hizo Jesús. Sanó, y dice, y los ciegos y los cojos, que no se escandalizaron, que entendieron lo que estaba pasando, mejor los ciegos y los cojos y no sus discípulos, estaban en shock los discípulos. Estaban avergonzados, se sentían mal. Señor, por favor, ¿qué estás haciendo? Mira, si de por sí tenemos problemas con esto, nadie va a querer ir a la iglesia, Señor. Y además los que quieren venir, vamos, tú los echas para atrás. ¿Cuál evangelismo, Señor? Las iglesias, nadie va a ir a la iglesia. Entonces, mira lo que está pasando. La casa de oración es para esto, para que la gente pueda ver. Para eso es la oración, para que puedas ver y entender y puedas moverte y puedas caminar y seguir a Jesús. Entonces, todos estos que entendieron, que fueron a Jesús y no se escandalizaron, por el contrario, abrieron los ojos, reconocieron a Jesús y lo siguieron. Y aquellos que no pudieron caminar fueron sanados y siguieron a Jesús. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y los sanó. Y después de este escándalo, por supuesto que causó una absoluta desilusión. Hace unos momentos era una calzada hermosa de prendas, de palmas, de hojas, de ramas. ¡Wow! Alabanzas, todo el mundo gritando, todo, Dios va a pasar por aquí, Dios va a pasar por mi casa, Jesús estará delante de mí. ¡Wow! Con esto se acabó. Entonces, o una de dos, recuerda, o Dios no está haciendo bien las cosas y se está equivocando mucho contigo y Jesús no sabe lo que hace, y por eso están pasando, por eso ese desastre de tu vida, porque Él no te ha ayudado, no te ha sacado de todos tus apuros, o no estamos entendiendo lo que hace Jesús. Recuerda, si los discípulos hubieran entendido, ellos también hubieran volteado las mesas. Ellos lo hubieran hecho por el Señor. No, estaban en shock, impactados, avergonzados de su maestro. Entonces Jesús les dice, una historia, un padre con 2 hijos, y habla a aquellos que entienden, que reconocen. ¿Te acuerdas? El que quiera seguirme, tiene que negarse a sí mismo, es decir, desaprenda todo eso, asume como cierto, como verdadero, como de Dios. ¿Y quién hace? ¿Quién desaprende? Tú velo alrededor. Incluso las personas se jactan, yo siempre he sido el mismo. ¡Wow! ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Pareciera que es orgullo siempre ser el mismo, ¿no? Yo siempre he sido así me enseñaron, así aprendí. ¡Wow! ¿No? Así es, ¿no? Pareciera que es un orgullo, cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, porque hemos sido llamados a cambiar, a crecer, a madurar. Entonces, alguien que desaprende está asumiendo que eso que entendía como sabiduría, como cierto, como verdadero, no lo es, ¿no? Entonces, y venir a nuevos y verdaderos valores, los valores del reino de Dios y no los valores del imperio. Y una manera
Jesús, lo que vimos, hace esta inversión teológica, ¿no? Inversión escatológica, ¿no? Cambia las cosas, las invierte. ¿Por qué las invierte? ¿Por qué vino todo a ponerlo de cabeza? Déjame decirte, ¿no? Jesús no vino a arruinar las cosas. Para eso nosotros, especialistas, especialidades. Hay incluso especialistas en arruinar las cosas y arruinarse la vida. Eso es toda una licenciatura, pero hay maestrías y doctorados. O sea, no solo te arruinas la vida, sino le arruinas a los demás. Y después culpamos a Dios y a los demás, que forma parte de nuestros genes. Jesús no vino a poner todo de cabeza en esta inversión escatológica, ¿verdad? Los pobres, los que están abajo, vamos, el que quiera ser el líder, sea el servidor de todos, ¿no? Entonces, el que quiera ser el primero, él cambia. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Entonces, ahora va a contar esa historia, pero debemos saber por qué son estas inversiones escatológicas, este cambio, este trastorno, cambiar las cosas. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Por qué? Jesús no vino a trastornar las cosas, a cambiar, a poner todo de cabeza. Estábamos tan bien, éramos tan felices en la familia, wow, hasta que llegó Jesús. No, no puede ser. Hasta que alguien se convirtió. ¿Por qué lo hace Jesús? No vino a poner todo de cabeza, por el contrario, vino a enderezar las cosas, que se llama inversión escatológica. Vino lo que estaba, como valioso y verdadero, son los valores del imperio. Por eso, y los valores del reino de Dios estaban hasta abajo, desacreditados, desdeñados, señalados, ignorados. Entonces Él viene a poner todo en su lugar. No viene a revolver las cosas y a poner un lío, no. Eso ya estaba. Lo que viene a hacer es a enderezar las cosas. No simplemente a poner todo de cabeza, porque eso hace Jesús y así le gusta mucho poner problemas. Para arruinar las cosas, recuerda, somos nosotros. Entonces, esta inversión escatológica no es simplemente pues hacer las cosas al revés, sino regresarlas a su sentido verdadero. Y mira lo que dice. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Todo el mundo dice, Señor, danos una explicación, por favor, de todo lo que ha pasado. Entonces, ¿pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, mira cómo captó la atención de todos. Mira cómo sus historias tienen que ver con todos. Un hombre tenía 2 hijos. Dice, le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré, Señor. No te haré caso, no obedeceré, pero más tarde, escucha, se arrepintió, es decir, cambió de idea, cambió su manera de pensar y obedeció a su padre. Y sabe que tenía que ir al viñedo. Mira lo que está diciendo. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Qué significa? Y el primero dijo, ve al viñedo. No voy a ir. Abiertamente lo dijo, no iré. Pero después es interesante que lo pensó. Como dice Lucas 15, cambió de parecer, volvió en sí, cambió de idea, se arrepintió. Eso es lo que significa. Dice, el hijo le respondió, no iré, pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro, ve tú, y él dijo, sí, señor, claro, ya sabes que yo siempre te he obedecido, pero no fue. Entonces, mira lo que Jesús está haciendo. Está usando el sentido común. No la Biblia dice, sino el sentido común. Para que ellos mismos saben la respuesta, para que ellos mismos se descubran sabiendo la respuesta. ¿Cuál de los 2 obedeció a su padre? Por supuesto que el primero, porque primero dijo que no iría, pero después cambió de idea y fue al viñedo. Entonces, ¿cuál de los 2 obedeció al Padre? Señor, para que ellos descubrieran la respuesta, que saben la respuesta, que tiene que ver con el sentido común. Entonces, ¿cuál de los 2 obedeció al Padre? Ellos contestaron, el primero.
Luego Jesús explicó qué significa esto. Ese hijo que dijo que no iría, pero después cambió de idea, cambió de parecer, volvió en sí, se arrepintió y fue. ¿Qué significa esto? Les digo la verdad, y eso es de pensarse. Cada vez que Jesús dice les digo la verdad, habrá que tomarlo muy en cuenta, habrá que prestar mucha atención, porque hablará del reino de Dios, una magnífica imagen de la salvación. ¿Para quién es la salvación? En el mundo de Jesús, recuerda, con todos los valores invertidos, con todos los valores al revés, que Jesús vino todo a ponerlo en su lugar, en su sentido verdadero. ¿Para quién es la salvación? Para la gente, vamos, con posibilidades, con privilegios y con un gran linaje. Claro que ellos guardan el día de reposo, claro que ellos separan los alimentos, por supuesto que se les ve frecuentemente en el templo, no los pobres, no ellos. Ellos no guardan el día de reposo, mucho menos separan alimentos y jamás se les ve por el templo, jamás. Si se les ve en el templo es solo para pedir limosnas. Entonces, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas, o sea, mira que Jesús está yendo al límite. Señor, hablar de cobradores de impuestos, o sea, los publicanos, déjame decirte que era un insulto. Eres un publicano. Y mira, en una cultura patriarcal y misógina, hablar de prostitutas era hablar de lo peor. Mira cómo junta y se va al margen Jesús. Él sabe que para ellos lo más despreciable, porque son hombres de Dios, por favor, son hombres de Dios. Para ellos, escucha, lo peor es un publicano y una prostituta. Y Jesús los junta. Eso que ustedes desprecian, ni siquiera imaginan que ellos a quienes ustedes desprecian, en nombre de Dios, en nombre de la ley y en nombre de sus códigos de pureza, ellos entrarán al reino de Dios y ustedes se quedarán fuera. Vaya inversión escatológica que hizo Jesús ahí. Y nos dice, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Ellos van primero. Esos que ustedes desprecian y odian, y cómo es posible, y cómo es posible que este hombre viva de esta manera, y cómo es posible que esta mujer viva de esta manera. Ellos jamás entrarán al reino de Dios, están lejos de Dios. Y escucha, que es lo mejor, Dios no quiere saber nada de ellos. Ellos dijeron no ir al viñedo, pero pensaron bien, cambiaron de idea y decidieron seguir a Jesús. Entonces, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí les creyeron. Claro, porque reconocieron su desobediencia, dijeron, no iré. Primero dijeron que no y después dijeron, sí, está bien, iré, Señor. Cambiaron de idea y dice, aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse. Ellos sí tienen que arrepentirse de sus pecados, los cobradores de impuestos y las prostitutas. Por favor, Señor, incluso nombrarlo es ofensivo. Por eso Jesús se fue hasta los márgenes. Aquello que más desprecian, un cobrador de impuestos y una prostituta. Vaya que están lejos de Dios y vaya que Dios no quiere saber nada de ello. Y mira la sorpresa, mira la inversión escatológica que hace Jesús. Ellos, eso que ustedes desprecian, que ni siquiera quieren nombrarlos y que incluso para ustedes es un insulto, eres un cobrador de impuestos, esos entrarán primero al reino de Dios. Un hombre tenía 2 hijos. Uno dijo, ve a la viña. No iré. Pero después, escucha la clave, cambió de idea. Y fue. Y entró al reino de Dios. 2 hijos. Un hombre con 2 hijos. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Los corruptos cobradores de impuestos
entrarán en el reino de Dios. Vaya que sus discípulos para ese momento estaban consternados, no sabían qué hacer, y nosotros también. Señor, ¿por qué suceden las cosas de esta forma? Entonces la oración es o una lista del súper, o es buscar la manera de entender a Dios. Buscar la manera de entender su voluntad, su santidad, su voluntad, su reino. De cómo resolver mis relaciones con los demás. Entonces, Jesús nos dice, les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Y eso es una buena noticia. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por todo lo que pasó ahí, Señor. Nosotros también estábamos en esa multitud, poniendo prendas y ramas. En esa procesión de fe, en esa procesión de esperanza, de anhelos y de expectativas, entendiendo que tú ibas a pasar por ahí y pensando que las cosas van a cambiar, Padre. Perdónanos porque, no entendemos lo que haces y ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a siempre entender y buscar conocerte de la mejor manera, a través de la fe y la oración. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.